¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Oligarcas de la Nada. Ya nos informan Nico y Santis, nuestros queridos productores, que comenzamos. El día de la fecha recibimos al señor Marcelo Mindlin, que le agradecemos un montonazo por haber venido al colegio. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, contento de estar acá. La verdad que cuando me mandaste el mensaje querían hacerme un reportaje, dije inmediatamente que sí. Suelo no dar muchos reportajes, tener muy bajo perfil, pero bueno, un podcast del Nacional de Buenos Aires era demasiada tentación. Debo confirmar que los hechos fueron así que de vuelta, gracias. El formato de los podcasts, que lo hablábamos hace un ratito fuera del aire, este supuesto aire, es generalmente de repaso por la carrera del invitado. Así que para arrancar nos gustaría ir de lleno ya a tus principios en Buenos Aires. Primero naciste en Córdoba. ¿Cómo fue tu mudanza a la capital o a provincia donde vivías en su momento? Y después charlar un poco de si tuviste actividad en el colegio con aristócratas del saber y más cosas. Bueno, nací en Córdoba, mis dos padres eran médicos. Cuando se reciben en la capital de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, empiezan su carrera profesional en un pequeño pueblo del sur de Córdoba que se llama La Carlota. Ahí nazco y cuando mi hermana mayor tenía que empezar el secundario, mis padres decidieron mudarse a Buenos Aires para darnos a sus hijos una educación de mejor nivel que el que podía darnos un pueblito como La Carlota. Así que se mudaron a Capital con todo el esfuerzo que significaba para ellos. Imagínate, viene un pueblito de Córdoba a la gran ciudad, pero bueno, con el objetivo de darnos una buena educación a sus hijos, se vinieron para acá. Y ya mi papá tenía en su cabeza que quería que nosotros viniéramos al Nacional Buenos Aires, y así fue como primero mis dos hermanas mayores y después yo vinimos al Colegio Nacional de Buenos Aires. Vivíamos en Olivos, por eso te contaba que para llegar acá y que no me pudieran media falta, tenía que salir de Olivos a las 6:15, primero colectivo y después un subte, y veníamos acá y como justamente nos tocó una época muy complicada, yo entro el año que empieza la dictadura y egreso el año que todavía no había vuelto la democracia, con lo cual fueron 6 años de disciplina militar, de mucha tensión, de mucha presión, pero bueno, me quedé con muchos amigos y sobre todo me llevo lo más valioso en mi vida, que es mi novia y mi actual esposa, a la que conozco de los 14 años. ¿Y cómo fue cuando se metieron en Aristócratas del Saber? ¿Cómo fue ir armando esa revista que circulaba en la dictadura? Bueno, yo soy sobrino de Jacobo Timerman. Y como Jacobo Timerman era una figura muy importante en esa época y muy importante en la familia, a mí se me metió en la cabeza que quería ser periodista. Entonces, cuando me enteré que había una revista donde podía empezar a hacer las primeras, digamos, batallas de la profesión periodística, me enganché. Y bueno, ahí también conocí a uno de mis grandes amigos de toda la vida, que es Sebastián Fernández, que creo que él y otras personas más eran como los motores, como el corazón de la revista. Yo era alguien que me gustaba ir para charlar, para salir, para una actividad más, pero el motor era Sebastián y algunos otros chicos. Y después cuando terminás el secundario, ¿a cuándo tomas esa decisión de estudiar economía y meterte de lleno en el mundo de la empresa? Bueno, yo cuando termino el secundario quería ser periodista. O sea, mi vocación y lo que quería hacer era periodismo. Mi viejo, que era tipo sabio, me dijo: mirá, Marcelo, hacés ciencias políticas, pero para que seas un buen periodista también tenés que saber de economía. Entonces, hacé economía y ciencias políticas, un poco como metiéndome para una carrera que tuviera un poco más de salida laboral. Y me enganchó, porque yo empecé a estudiar ciencias políticas y economía, y si bien siempre me interesó y me gustó mucho la política, ahí me di cuenta que mi fortaleza era en la economía, o sea, que mi vocación, o sea, yo era fuerte en economía, entendía, me resultaba fácil, y ahí fue cuando enganché para el ala de la economía. ¿En el colegio eras bueno en economía? En el colegio era medio chanta,
Así que hacía la regla del 30-70. Con 30% de esfuerzo trataba de llegar al 70% de resultados. En toda la carrera, todos los 6 años me llevé 4 materias, así que no es tan grave, pero no era de los mejores. De hecho, me copiaba de mi esposa, la que era mi novia, así que nos sentábamos juntos, obviamente, y me copiaba de ella. Y después, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, yo cuando termino el Buenos Aires, que de vuelta había sido una etapa muy dura, era el 82, la democracia se recupera en el 83, en el 82 yo, poco enojado con la situación y con todo lo que había vivido y bastante descreído de que podríamos recuperar la democracia, decido ir a estudiar a Israel. Ahí empiezo a estudiar ciencias políticas y economía. Y ahí para mantenerme trabajaba en un supermercado. Tenía que reponer la heladera de lácteos del supermercado. Me agarró una fobia tal que yo no puedo entrar a los supermercados. Yo entro al supermercado con mi esposa y me agarra tal locura y mi esposa dice andate y me sigo yo. Así que viene la fobia de esos momentos. ¿Y ahí en Israel cuánto tiempo estuviste? 1 año y medio, 2 años. ¿Y cuando te acercás, cuál fue tu primer acercamiento al mundo empresarial? ¿Con Elstein? Cuando vuelvo de Israel, obviamente por haber estado 2 años en Israel viviendo solo, ni me entraba en la cabeza volver a vivir con mis viejos, imagínate. Entonces, bueno, voy a ir a vivir solo, tenía que tener plata para alquilar mi departamento y vivir solo, porque mis viejos eran médicos de clase media, no me podían bancar. Entonces me conectaron con un amigo de la familia que hacía inversiones en la bolsa y en el mundo financiero y me contrató como asistente, secretario. Y ahí empecé a descubrir todo ese mundo del mercado de capitales y financiero que para mí es una de las claves de mi éxito como empresario. Entender el poder que tiene el mercado de capitales para, bien usado, poder financiar proyectos empresariales y así fue como creamos en la etapa de que era socio de Elstein con IRSA, Cresud, Alto Palermo. Todas esas empresas se financiaron y nacieron desde el mercado de capitales y lo mismo la historia que repito con Pampa Energía. Pero en simultáneo fundaste el grupo Dolphin, o sea, en la línea temporal, ¿cómo fue eso? La línea temporal es 3 años de secretario asistente de esta persona que me permitió aprender. Después Eduardo Elstein me invita a trabajar con él. Cuando Eduardo Elstein me invita a trabajar con él, éramos Eduardo, yo y un secretario, 3 personas. Y ahí arranca lo que te diría el periodo de IRSA y de Grupo Dolphin. IRSA era la empresa pública más conocida, pero Grupo Dolphin era como el vehículo de inversiones más privado, más de bajo perfil, y ahí fueron 2 líneas paralelas. Hasta que en el 2002, 2003 decido arrancar mi propio camino, me separo de Eduardo Elstein, él obviamente sigue con IRSA y yo me llevo, digamos, de alguna manera lo que era Grupo Dolphin. Grupo Dolphin no era más que 4 o 5 personas que aún hoy están conmigo, 2 de los cuales son mis socios. Y teniendo en cuenta que en su momento, supongo que les iba bien con Elstein y lo demás que hacían, ¿por qué tomaste esa decisión de arrancar por tu camino, por ejemplo, con Pampa y con los demás emprendimientos que tuviste? Habían sido 14 años súper intensos, la verdad que nos divertimos, hicimos un montón de cosas juntos, creamos empresas de la nada, pero él era el mayoritario y el número 1 y yo lo acompañaba. Y llegó un momento en mi vida cuando estaba por cumplir 40 que decidí intentar hacer mi propio proyecto y ser el número 1, aunque sea de un proyecto más pequeño. Decir, bueno, no quiero estar toda mi vida siendo el número 2. Aunque ser número 2 de un grupo como ese era muy cómodo, ganaba mucha plata, era muy cómodo, daba mucho prestigio, pero me empecé a sentir no satisfecho y quería probar armar mi propio proyecto. Perdón,
sigo, ya los dejo chicos, estoy en muchas dudas, pero después de, o sea, ese armado cuando arrancás solo, ¿cómo? Me interesa mucho saber, me parece una locura arrancar con una empresa en Argentina y aparecer en la bolsa de Wall Street, fuiste la primera empresa, ¿no? No. De las primeras. No, ya en los 90 había muchas empresas, había como 15 empresas, de las cuales 3 las llevamos con Eduardo Elsten. IRSA no existía, fue a la bolsa. Cresud existía, pero no estaba en la bolsa, la llevamos a la bolsa, y Alto Palermo lo mismo. Así que, y también hubo otra brasilera, pero ya habíamos llevado 3 empresas a la bolsa. ¿Pero cómo es ir a la bolsa? O sea, ¿qué significa ir a la bolsa? No, a la bolsa significa comprar una empresa o armar una empresa que es privada, que tenga un cierto tamaño, una cierta masa crítica de resultados, de ganancias, y después presentar la historia y vender la historia. O sea, una cosa es tener un buen negocio, otra cosa es saber transmitirlo, explicarlo y llamar la atención y la confianza de los inversores de Wall Street. Bueno, eso es lo que de alguna manera vengo haciendo desde 1990 y me sale bien en el sentido que detecto buenas oportunidades y sé cuáles pueden tener el apoyo del mercado de capitales para poder hacerlas crecer. Y en convertirte en el número 1, puedes decirlo, cuando te cortaste solo, ¿qué dificultades se te presentan? Porque ya, como decías, es muy cómodo ser segundo, pero... Yo los últimos años con Eduardo estaba insatisfecho. Cuando uno está satisfecho no está feliz. Entonces uno era número 2 del grupo IRSA, pero no estaba contento. Y eso es un proceso que lleva 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, y ya la pasaba mal. Entonces cuando decido tomar la decisión, con toda la incertidumbre del caso y no sabiendo si iba a lograr armar algo, pero sentí como un alivio cuando logré tomar la decisión y transmitírsela a Eduardo, que había sido mi compañero de ruta durante 14 años, ¿no? Eran días muy largos, viajes de muchos días por el mundo, así que no fue fácil. Así que creo que fue un alivio. Ahora les cuento una anécdota. Sí, por favor. Cuando tomo la decisión de irme, se lo tengo que transmitir a mi esposa. Entonces le digo, Mariana, tenemos que hablar, tengo que encontrar algo muy importante, una decisión muy importante que estoy tomando. Y Mariana se asustó, pues, este se quiere separar. Entonces dice, me quiero separar de Eduardo Elsten. ¡Ah, buenísimo! Aliviada dice, seguro, lo que quiera. Entonces siempre cuenta esa historia de cómo se asustó cuando le quise comunicar la decisión. Pero ustedes, ¿cómo fue el día en que se conocieron con Eduardo? Eduardo era de Nacional Buenos Aires, era compañero de mi hermana mayor. Entonces, todas las fiestas y reuniones que mi hermana hacía en mi casa lo veía, o la salida de Buenos Aires, la salida acá del colegio lo veía. Así que más o menos nos teníamos bien ubicados. Él es mayor que yo, tiene 3 o 4 años más que yo. En un día que estábamos justamente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, él también empezó a ir y nos saludamos, nos conocimos, empezamos a charlar, empezamos a hablar de nuestras visiones muy parecidas sobre el rol del mercado de capitales, y ahí es donde me invita a trabajar con él. Pero ya nos conocíamos de Buenos Aires, éramos de años diferentes obviamente, pero por la relación con mi hermana. ¿Y vos cuando saliste del colegio tuviste algún tipo de participación política? ¿O dentro del colegio más allá de la revista que hacían? No, solamente a partir de la revista y estar en contacto con el grupo que hacía la revista. Y cuando, digamos, te separaste, por así decirlo, y empezaste tu propia empresa, con el choque ese de pasar de ser segundo a ser primero, ¿qué cosa dijiste? No sabía que pasaba esto siendo primero, o qué impresiones te dio? O sea, ¿te gustó? ¿Te pareció que era mucha responsabilidad? O te hizo cambiar tu opinión también de
de tu jefe? No, la verdad que, porque todo el periodo de IRSA con Eduardo era, si bien era el número uno, gran parte de las decisiones se tomaban de maneras consensuadas. Así que yo sabía cómo armar una empresa, ya había vivido cómo armar los equipos y cómo mantenerlos incentivados, motivados. Y para mí esa fue la clave para repetir en esta nueva etapa. Y entonces yo sabía que lo primero que tenía que hacer es buscar un buen equipo de gente profesional, buena gente con la cual poder pasar buenos momentos y armar un buen esquema de incentivos. Entonces esto ya lo había vivido durante los 14 años, digamos, de la etapa de IRSA, con lo cual no fue una cuestión difícil ni problemática. No sabía cuándo iban a aparecer las oportunidades, y la verdad que yo pensé que iba a haber un periodo largo, casi de periodo sabático, hasta encontrar la nueva oportunidad y zambullirme de vuelta full a laburar, y eso no se dio. A los pocos meses, todavía no me había ido de la oficina de IRSA, que es acá en Bolívar y Plaza de Mayo, ¿saben? Las oficinas de IRSA son acá en Bolívar y Plaza de Mayo. Así que todavía ya había tomado la decisión de ir, me la habíamos comunicado, y yo hasta equipar mis nuevas oficinas trabajaba de mis mismas oficinas de ahí de Bolívar. Y ya ahí ya sabía que tenía que basarme en el equipo, digamos, en el equipo de gente. ¿Y cómo fue pasar del rubro? ¿Hay alguna diferencia que se hace en el armado de la empresa, en la lógica burocrática, al pasar del rubro inmobiliario al energético? No, la verdad que yo nunca estuve enamorado de los inmuebles. O sea, no era que mi familia venía del mundo inmobiliario, siempre soy inmobiliaria. Con lo cual, para mí, cada proyecto es como un proyecto no hay pasión, o sea, no hay un enamoramiento del activo. Para mí, el activo tiene que ser un buen activo, sustentable, rentable, que produzca cash flow positivo, y después financiarlo bien. Y si el cash flow positivo viene a una tasa de retorno mayor que tu costo de capital, es un buen negocio y a la larga se va a revalorizar. Así que yo estaba abierto a invertir en muchos sectores. Dio la casualidad que la primera oportunidad que apareció era la de Transener, y ahí fue metiéndome en el sector eléctrico, en el sector energético, y cada vez aprendiendo más nos dimos cuenta de las oportunidades que había. La primera oportunidad, no había un holding energético que cotizara en la bolsa. Entonces digo, bueno, si armamos un holding energético que cotiza en la bolsa, todo aquel inversor internacional que quiera apostar a la Argentina y quiera tener algo de energía, bueno, esta va a ser una posibilidad. Y ahí es donde arrancamos. ¿Y cómo es cuando arrancaste y después, más allá al pasar de los años, hubo momentos en los que, por ejemplo, tuviste que recurrir como empresa y vos como persona a financiamientos afuera, no sé, Soros, más grandes empresarios? ¿Cómo es eso de ir y decir, che, necesito plata para esto, necesito que pongas en el país? O sea, bueno, es eso. ¿es Vas y obviamente a medida que vas armando tu track record y tu camino es más fácil, porque obviamente te precede todas las cosas que hiciste antes, y sobre todo el nombre y el crédito de haber estado 40 años en el negocio y haber cumplido siempre con la palabra, tanto de cumplir con las deudas, pero también cumplir con las cosas que haces. Si vos fuiste y dijiste voy a hacer esto, bueno, hacerlo es importante, no desviarte en la mitad. Y es tan sencillo como eso. Hay oficinas en Nueva York donde hay gente que busca inversiones en todo el mundo y recibe decenas y decenas de propuestas, y tenés que ir con tu propuesta económica y presentársela y vendérsela, o sea, convencerlo de que hay una oportunidad. Y una vez que te da el dinero, ese y varios inversores más, bueno, cumplir no solamente con el retorno, que es lo que le importa, pues si no tenés retorno se olvidan de vos, venden lo que tienen y se van, sino también cumplirle la palabra en cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer. ¿Y desde que arrancaste notaste un cambio
quizás en los inversores de la bolsa de afuera, en términos de confianza en el país? Constantemente. Los ciclos son como los ciclos de las crisis y las inflaciones y las devaluaciones en Argentina. O sea, cuando Argentina más o menos se encamina, al mundo le encanta invertir en Argentina. Ahora después viene la crisis, viene el default, hace una reestructuración de la deuda y dice, uy, otra vez Argentina lo mismo. Pero así como nosotros somos cíclicos, los inversores de afuera también son cíclicos con Argentina. Y cuando hay un default, dice, nunca más voy a invertir en el país, y a los 4 o 5 años se olvidaron, o hay otros, y vuelven a invertir. Bueno, estos días, no sé si habrán visto, pero nadie sabe quién va a ser el próximo presidente, la inflación es 150%, y sin embargo las acciones no paran de subir. Entonces claramente hay inversores del exterior que están previendo un cambio de gobierno, otra política económica, y no importa que hubo un default hace 4 años, están dispuestos a volver a apostar. ¿Y eso a qué crees que se debe? ¿Al cambio de gobierno exclusivamente? ¿Crees que lo prevén o que de dónde viene eso? ¿Y cómo crees que afecta en el país esas inversiones? Primero, todos los inversores del exterior conocen la Argentina y saben del enorme potencial que tiene Argentina. Si logramos ordenar las cuentas y estabilizar la situación. Saben que Argentina es un país que estabilizado, sin inflación, sin déficit, puede crecer al 8 o 10% por año. Entonces siempre tienen la duda, bueno, ¿no será esta oportunidad? Y sí, obviamente están pensando en un cambio de gobierno y en un cambio de política económica. Hoy si ves todas las encuestas, es altamente probable, o lo más probable, digamos, es que haya un cambio de signo político. Y bueno, algunos inversores del exterior se adelantan a este cambio diciendo, bueno, si hay un cambio de signo político y hay otra política económica, y bueno, puede ser que Argentina entre en una de esta fase de ciclo ascendente, de ciclo de mejora. ¿Y vos creés en esa teoría que se dice que hay como un bull market en el país, como un crecimiento de las acciones dejando de lado los aspectos sociales, por ejemplo? No dejás de lado los aspectos sociales. La gente sabe que la situación de inflación y de pobreza es grave, pero hay una parte de la población y una parte de los inversores que creen que otra política sin déficit fiscal, sin emisión de pesos y con menos inflación puede generar un periodo de alto crecimiento económico. Esa es la presunción, digamos, que está detrás de este mercado de precios de acciones de empresas argentinas en ascenso. Después se verá si esa acción es así. Algunos dicen, mirá, es tan difícil la situación social que aun cuando tengas la dirección correcta, la situación no lo va a permitir. Bueno, lo de Jujuy es un ejemplo. ¿Qué pasa si hay un nuevo gobierno, intenta un nuevo camino y se generan muchos eventos como lo de Jujuy? Bueno, se pone más difícil. Pero por eso es el riesgo, ¿no? En economía es riesgo-beneficio. No hay beneficios sin tomar riesgos. Y algunos están tomando ese riesgo. ¿Cómo se explica esa, por ejemplo, la caída del desempleo, el crecimiento en la producción? ¿Actual, decís? Sí. Bueno, creo que esta alta inflación y el cepo cambiario hace que muchas empresas que con sus pesos no pueden acceder al dólar, porque no tienen acceso al dólar, se quedan con estos pesos y dicen, bueno, invirtamos, hagamos un galpón, hagamos una fábrica, hagamos un inmueble, y eso genera que estos pesos que hay en la economía, que están de alguna manera atrapados por el cepo, se invierten y generan actividad. Ahora, eso convive con una inflación muy alta que le quita poder adquisitivo a la gente que tiene un salario, y esa gente que tiene un salario puede consumir menos por la inflación. Entonces son los dos mundos. O sea, por un lado hay una reactivación por los pesos atrapados por el cepo, y por otro lado la inflación al 7-8% genera una caída del poder adquisitivo
de los asalariados. Perdón, ¿cómo es tu rutina? Sí, es una pregunta simple, pero ¿qué haces cuando te despertás? ¿Qué es de tu día? Tres veces a la semana hago gimnasia de 8 a 9 y después arranco para la oficina o me quedo trabajando un par de horas en casa porque vivo por la zona norte, así que el tráfico es tremendo. Así que trato de venir 10:30, a veces que no puedo, que arranco a las 9, así que tengo 1 hora y media de viaje. Y sábado y domingo hago golf. Y bueno, eso es un poco amigos y salidas, cenas. Cuando egresaste del colegio, ¿creías que iba a ser así tu rutina? O sea, vos te levantás y cómo es, mirás el mercado, analizás la bolsa. Yo no, obviamente cuando salgo de Buenos Aires no tenía la menor idea. Primero, que no iba a ser periodista, que iba a ser empresario, primero. Segundo, cuando decido hacer economía, pensé que mi objetivo máximo era entrar a un banco, yo que sé, al Chase o al Citibank. Eso como tocar el cielo con las manos. Y de a poco se fue dando este camino hacia el mundo de las empresas, que de vuelta nace de mi convencimiento de que el mercado de capitales, la bolsa de comercio, es una herramienta que bien usada te permite crecer. ¿Y qué consejo le darías a una persona que quiere empezar por el mismo camino, que quiere seguir el mismo camino, digamos, por emprender o por seguir en la economía? ¿Qué consejo le darías a una persona para llegar al nivel que llega? Bueno, primero, la parte básica es la educación. Así que primero tenés que hacer o economía o administración de empresa, educarte. Y después yo lo que recomendaría es rodearte de gente, de buenos profesionales y buena gente. Porque cuando estás rodeado de buena gente y buenos profesionales, primero 4 ojos ven mejor que 2 y 6 mucho mejor que 2. Y después que para construir se construye en equipo. Y después tener no sé, te voy a decir, la suerte o la bendición de saber ver el proyecto. De saber detectarlo, y eso claramente no es tan fácil. Vos podés educarte, podés estudiar todo lo que quieras y podés rodearte de la mejor gente, pero si nunca pudiste detectar una oportunidad, difícilmente la puedas desarrollar. ¿Crees que hubo un punto de inflexión en tu carrera que te haya permitido dar el salto donde estás hoy en día? Para mí hay 2 grandes puntos de inflexión. Uno, cuando habiendo ya arrancado con Pampa Energía y habiendo podido comprar 4 empresas muy buenas, muy grandes y a muy buen precio, en el 2008 hacemos una colocación en la bolsa de Nueva York. En ese momento Pampa Energía valía, yo qué sé, $150 millones. Y vamos a la bolsa de Nueva York, vamos a Londres, vamos a París, vamos a Nueva York, a Boston, bueno, un roadshow, un viaje que vas como 10 ciudades, cada día tenés que hablar con 8 inversores, 8 veces repetir la misma historia, con el mismo interés y énfasis, porque si vas aburrido no convences a nadie. Y ahí levantamos $440 millones. Entonces eso fue, y después vino la crisis del 2009, con lo cual los precios de los activos se vinieron abajo y nosotros ya teníamos una solidez financiera muy grande. Y el otro gran punto de inflexión fue cuando compramos Petrobras Argentina. Cuando compramos Petrobras Argentina, de vuelta, Pampa valía 400, 500 millones de dólares y compramos Petrobras Argentina, que era previamente Pérez Compán, uno de los principales grupos económicos de los 80 y los 90, y bueno, la compramos por 1.300 millones de dólares. Ese fue el otro gran punto de inflexión porque compramos una cantidad enorme de activos muy buenos y muy baratos. Entonces eso nos permitió crecer, como cuadruplicar el tamaño de Pampa, pero con activos espectaculares. Un ejemplo te doy. Dentro de todo ese paquete de activos que era la vieja Pérez Compán, tenía áreas de gas y petróleo. Esas áreas de gas y petróleo son hoy el 8% de Vaca Muerta. Yo sabía en el 2013 que Vaca Muerta iba a ser lo que es, no, pero sabía que eran áreas muy buenas. Ese fue el otro segundo punto de inflexión grande.
¿Y hacia dónde ves todo el ámbito, digamos, de la energía yendo hacia las energías más sustentables y cómo ves hacia dónde está yendo ese mercado en realidad? Sí, yo creo que hoy se abrió la válvula del gasoducto, del primer tramo de gasoducto que trae gas de Vaca Muerta. Y creo que es una de las pocas cosas donde hay 100% de consenso en la Argentina, de todos los partidos políticos, desde el kirchnerismo hasta Cambiemos, hasta Milei, todo el mundo coincide que esto es una obra de infraestructura que debía hacerse y se hizo y aplaude que se haya hecho. Yo creo que lo que está surgiendo en el sector energético es que el mundo, los dirigentes políticos y empresariales, etcétera, se dan cuenta que si desarrollamos adecuadamente la infraestructura, la Argentina tiene un potencial enorme en energía, en desarrollar Vaca Muerta. Yo siempre digo, los últimos 10 años Argentina importó gas y otros combustibles por 80.000 millones de dólares. Y esa energía la teníamos en el país. Y no la desarrollamos porque no había un gasoducto que costó 2.500 millones de dólares. ¿Cómo puede ser? El país gastó 80.000 millones de dólares importando energía que la teníamos porque nadie se puso las pilas para hacer la infraestructura de ese gasoducto. Bueno, yo creo que eso que hoy es tan obvio, creo que a partir de ahora eso va a cambiar. Se va a hacer la segunda parte del gasoducto, se está haciendo un oleoducto para evacuar el petróleo de Vaca Muerta y yo entiendo que se van a hacer líneas de alta tensión que conecten a esa parte del país que tiene muchos recursos renovables. Pues así como Vaca Muerta no podía traer su gas porque le faltaba el gasoducto, hoy en Bahía Blanca o en el sur de la provincia de Buenos Aires y en el sur del país tiene un potencial enorme para duplicar o triplicar la cantidad de molinos eólicos de energía renovable y no se hace no porque no haya ganas de invertir, sino porque falta una línea de alta tensión. Así, ¿cómo puede ser? Una línea de alta tensión que se hace en 1 año y medio, que puede costar 1.000 millones de dólares, que te permitiría agregar energía renovable, que es limpia y que no demanda importación de combustible. Me parece que se abre una perspectiva donde ya todos los dirigentes políticos entienden que pueden pelear de cualquier cosa, pero no dejemos de hacer la infraestructura necesaria. Creo que la energía está en ese momento. ¿Y esto a Pampa Energía, por ejemplo, cómo le afecta el gasoducto? Bueno, primero, cuando yo empiezo con el negocio de gas natural en Pampa, producíamos 0. Después hicimos un acuerdo con YPF y produjimos 1 millón de metros cúbicos de gas por día. El país produce 130 millones, ¿está bien? 1 millón. Después compramos Petrobras Argentina, la ex Pérez Compán, y pasamos a producir 5 millones de metros cúbicos. Y con el gasoducto vamos a pasar este invierno a producir 15 millones de metros cúbicos. Bueno, a Pampa el gasoducto le permitió, el gasoducto y otras cosas, ¿no? Pero el gasoducto le permite desarrollar todas esas reservas que tenemos de gas en Vaca Muerta, como nosotros, otros, obviamente, hay muchas otras empresas. Sumada a todas las empresas, dan un vuelco fenomenal a los números macroeconómicos del país. Imagínate que si en vez de importar 6.000 millones de dólares de gas para dar trabajo a los que hacen el gas en Qatar o en Trinidad y Tobago, ahora no gastamos los 6.000 millones, sino que generan actividad, empleo y nos ahorramos esos dólares. Es un cambio muy importante. Y sobre los recursos naturales, por ejemplo, el litio y más cosas, ¿crees que podrían ser aprovechados de una mejor manera? Y si es así, ¿cómo se podría hacer? Antes del litio, el litio tiene un potencial enorme, claramente. Hay que hacer inversiones monstruosas. Yo creo que el litio está como Vaca Muerta hace 10 años. Hay un periodo de inversiones, hay un periodo de aprendizaje que todavía en el litio, se habla mucho del litio, pero hoy el litio exporta, no sé, 500 millones de dólares al año. No es un actor relevante todavía, lo va a ser. Pero yo creo que más importante es destrabar el tema de la minería. No tenemos la cordillera. Del otro lado de la cordillera en Chile es el principal productor de minerales y de cobre del mundo. Y de este lado de la cordillera la minería está todavía en pañales. Con lo cual hay un montón de
Los recursos humanos, recursos naturales son indiscutibles, hay que armar la infraestructura y también el marco legal para que se pueda hacer. ¿Y todo eso desde inversiones privadas? ¿O crees que también estaría bueno que el Estado tuviera una parte que El Estado no tiene ni capacidad de management ni capacidad monetaria para hacer esas inversiones, no la tiene. No, de verdad. El Estado tiene, hoy la Argentina tiene bonos que valen 25 centavos. Quiere decir que para prestarle a la Argentina, un inversor de afuera le pide 30% anual en dólares. Imposible. No hay ningún negocio que puedas hacer pagando 30%. Del otro lado, empresas como YPF o como Pampa, los bonos valen 90 y rinden 9%. No puedes ser, si no tenés efectivo si no tenés riqueza como para sostener a tus bonos, no tenés recursos para hacer estas inversiones. Y aparte no tienen los equipos de management. ¿Y cómo? Me interesa mucho cuando venía hasta acá preguntarte cómo viviste el corte de luz en todo el país que hubo hace unos años. El apagón. Sí, el apagón. Sí. ¿Cómo fue para vos? ¿Y en qué situación estabas? ¿Cómo fue? Era un domingo a la mañana temprano y mi esposa me dice, che Marcelo, acá me manda una amiga que hay un apagón. Pero hay un apagón en todo el país. Porque era esa co-controlando Transener, que es la empresa de alta tensión, era la pesadilla. O sea, la pesadilla más temida es un apagón en todo el país. Por dos cosas, por el impacto mediático, pero aparte porque cuando tienes un apagón en todo el país, rearmar toda la red puede no ser sencillo, puede tardarte días. Entonces en ese momento lo más preocupante era cómo restablecer, que se hace de a poco, como una especie de cadena, todo el sistema eléctrico. Cuando empezó a armarse, cuando empezó a funcionar esa cadena, me quedé más tranquilo porque sabía que era una cuestión de horas. Yo creo dos cosas. Primero, yo siempre soy un gran optimista, así que siempre veo el vaso medio lleno. Primero, demuestra la robustez del sistema, porque aún con tarifas atrasadas y una empresa financiada, fue el único evento que tuvimos en casi 30 años, ¿no? 30 y pico de años desde que se privatizó. Cuando estas clases de apagones se han producido en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, se producen, las máquinas fallan. Así que primero habla de la robustez que pasó una sola vez en esos 30 años. Y segundo, que el management de Transener lo pudo restituir en muy poquitas horas. ¿Cómo lo viví? Obviamente con mucho estrés, muchísimo estrés, sobre todo porque ahí los políticos aprovechan y la oposición empezó a tratar de aprovecharlo, de que el sistema estaba mal, de que no se habían hecho las inversiones, pero bueno, creo que al final de cuentas se superó. Son esos momentos de estrés que hay que mantenerlo con la cabeza fría y trabajar en todos los frentes, el tema regulatorio, el tema político, el tema mediático, obviamente en el tema técnico, y tratar de entender por qué se produce esa falla y qué pasó mal, qué anduvo mal. Y con respecto a esto de mencionabas cómo la oposición y la política se meten en estos temas y aprovecha. ¿Crees que la energía es un tema muy politizado en Argentina? Como que con Vaca Muerta y todo eso tal vez se da más visibilidad, pero... Todo sector económico importante está politizado. Si me preguntás el campo, y el campo está politizado. La minería, que algunas provincias lo permiten, otras provincias lo prohíben, también está politizado. El litio, que están discutiendo qué es lo que tiene que la intervención del Estado, si cobrar un royal, una regalía como el gas y el petróleo, cómo tiene que ser. Todo sector económico, los autos, Tierra del Fuego, imagínate, todo está politizado. Creo que no es algo que se tiene que sorprender. Lo que sí uno tiene que tratar de trabajar interactuando de manera transparente con los políticos para explicarle la perspectiva del sector privado, las oportunidades que hay en el sector privado y también los desafíos para desarrollarlo. O sea, Vaca Muerta tiene que tener primero
un marco que pone el gobierno, y también tiene que tener el sector privado, y para poner el marco adecuado para que el sector privado pueda atraer las inversiones para hacer los pozos y la infraestructura, y bueno, tiene que haber un consenso entre los dirigentes políticos, el gobierno, el Congreso y los dirigentes empresariales. ¿Y por qué crees que en estos años hubo tantos problemas energéticos políticamente? Por ejemplo, hace poco hablamos con el presidente y nos decía que el principal problema era las tarifas. ¿Crees que es así? Por ejemplo, la segmentación de precios en las tarifas, ¿crees que está bien? Yo creo que el tema tarifario después del 2001 nunca se logró ordenar. Y eso es un problema enorme, porque al no ordenarlo con valentía y con coraje y con realismo, se prefirió subsidiarlo de manera indiscriminada. Y al subsidiarlo de manera indiscriminada generó un déficit fiscal que es una de las grandes, a mi entender, es una de las grandes, digamos, maldiciones del país, y lo que no nos permite crecer y desarrollarnos. Entonces, cuando vos ves el déficit fiscal de 4% promedio en los últimos 20 años o 15 años, y la mitad lo explican las tarifas, entonces yo digo, bueno, subsidiar las tarifas no es tan solución, porque si subsidiar las tarifas me genera un déficit, yo déficit fiscal, emito pesos y después hay inflación, y la inflación castiga a los más pobres, entonces no sé dónde está la inteligencia o la justicia de un esquema así. Sí tiene que haber subsidios para muy identificados, solamente para lo que necesitan. Solamente para lo que necesitan, porque si vos obviamente tenés tu departamento y pagás tu tarifa, y obviamente no te gusta que te cobren lo que le cuesta al país producirla, y pedís un subsidio, está todo bien, pero mucha gente paga una tarifa subsidiada y después se va a un recital y se compra un ticket de recital que te cuesta todo un año de electricidad. Entonces no pasa, ¿no? O sea, hay que ser muy transparente y no caer en la demagogia barata. Ahora después vamos a decir, bueno, obviamente hay un 30% de la población que necesita ese subsidio, claramente, pues o no tiene trabajo, o está en la indigencia, está en la pobreza. Ahora, no es tan fácil, tampoco es tan difícil, pero no es tan fácil determinar cómo llegar con ese subsidio a ese 30% que lo necesita. Pero cuando durante muchos años de la Argentina el subsidio era para todos, y bueno, eso no, para mí era algo que no funcionaba. No funcionó. Nos quedamos sin energía, gastamos un montón de dólares del exterior y tenemos el déficit fiscal, que a mi entender es el principal motor de la inflación. ¿Cómo es la relación entre los empresarios y los políticos, y también entre el pueblo? O sea, esta idea que se dice de que quizás el empresario está en las antípodas del pueblo, ¿crees que es así? ¿Y por qué crees que se dice eso? Yo soy economista de formación y creo en los modelos heterodoxos. ¿Qué es un modelo heterodoxo? Un modelo heterodoxo dice que la producción, la riqueza, el empleo lo genera el sector privado. Y esa es la parte ortodoxa. Y la parte heterodoxa es que el gobierno tiene que intervenir para generar los marcos adecuados para proteger a los sectores más vulnerables de la población. Pero yo creo que el sector privado es aquel que genera inversiones y genera empleo. En toda la historia de la humanidad no ha habido generación de empleo que no sea generada por la inversión. Yo no creo que el Estado sea el encargado de hacer inversiones y generar empleo. Ahora, el empresario. Y el empresario, el motor que lo lleva a hacer las cosas y las inversiones es una tasa de ganancia. O sea, es la base de la economía clásica. La búsqueda de la rentabilidad que te hace invertir
invertís, generar empleo, producís, bueno, es cuando eso se convierte en un círculo virtuoso para todos y cuando no. Y es ahí donde los sistemas políticos, económicos son los que tienen que ordenar para que se convierta en un círculo virtuoso. Y un momento en el que se cuestionó mucho el rol empresarial fue en la cuarentena, cuando, por ejemplo, veíamos en las marchas a la gente en la tele hablar del supuesto nuevo orden mundial, de Soros y de los grandes empresarios. ¿Vos creés, por qué crees que se dice eso? Y también me gustaría preguntarte si crees que hay una cuota de antisemitismo ahí. No. Primero en el país, en el mundo, en el país no he detectado ni detecto una cuestión de antisemita. Después, con respecto a la visión del empresario, que es negativo, yo creo que es parte de esta demagogia política, porque todos los políticos entienden que no pueden generar inversiones y empleo, y que necesitan los empresarios, pero a veces le gusta esta idea de buscar al malo de la película y señalarlo, pero creo que es parte de la demagogia. ¿Pero crees que hay un nuevo orden mundial? Que quizás puede ser chino, ruso. No, creo que hay un nuevo orden mundial en el sentido de quiénes son las potencias y quién es más poderoso y quién impone más sus condiciones o las reglas. Eso sí, obviamente China está creciendo en desmedro de Occidente, claramente. Para un nuevo orden mundial, yo veo que los países crecen cuando tienen estabilidad económica y no inflación, y cuando hay empresarios que invierten y generan trabajo. Eso pasó en los últimos siglos y va a seguir pasando. No hay un nuevo orden mundial en ese sentido. Y sobre esta demagogia que se da de los políticos, ¿crees que... De algunos políticos. De algunos políticos, claramente. ¿Vos crees que digamos, hay una mala intención de decir, bueno, culpa al empresario para sacar un rédito político, y que después, tal vez, cuando llegan al poder o cuando, digamos, el cruce con la realidad, es decir, digamos... No, yo creo que tenemos que dividir el espectro político. Hay una parte muy chiquita del espectro político que es la izquierda, que no cree en el capitalismo. Si vos no crees en el capitalismo, obviamente no crees en la necesidad de que haya empresarios y capital privado. Eso hoy debe ser un 5% de la población, por lo menos lo que ha votado últimamente a la izquierda. Todo el resto del espectro cree que la actividad privada es sustancial, cree que obviamente tiene que haber empresarios y tiene lazos y diálogos con los empresarios. Y uno a lo largo de 40 años va conociendo a muchos políticos que arrancan como jóvenes políticos y terminan siendo protagonistas hoy. Y los conoce y habla y obviamente cuando uno interactúa con ellos, cuando le ha tocado ser gobierno, a mí me ha tocado hablar con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, con Macri y con Alberto Fernández. Porque cuando uno está haciendo inversiones en el país, obviamente los presidentes necesitan saber qué estás haciendo y vos vas y le explicás y ellos te hacen preguntas y hay veces que podés responderlas, hay veces que no podés responder en el sentido de que no sabés las respuestas. Pero yo he interactuado con todos los presidentes y con todos los políticos y es gente lógica y que entiende, más allá después del discurso político. Pero, ¿y qué te llevas de estos encuentros con figuras de poder o presidentes? ¿Crees que están de verdad interesados en las inversiones en el país? Creo que están totalmente convencidos de que necesitan un sector empresarial pujante, que invierta en el país, porque es la única manera que el país se desarrolle y se genera empleo. Y Marcelo, ¿cuál fue en tu carrera como empresario la situación más difícil que te tocó vivir? Quizás a nivel personal y laboral. Lo más difícil claramente fue todo el periodo de Edenor. Edenor es la empresa, como saben, de distribución eléctrica del país, es la que está más al frente del problema tarifario. Cuando le congelan las tarifas, Edenor deja de tener el dinero para pagar los sueldos y hacer las inversiones mínimas necesarias para que el sistema siga funcionando.
cuando nos enfrentamos o cuando nos acercamos a esa situación, fue una situación muy jodida, porque decía, uno tiene que hacer, no puedo no pagar los salarios, no puedo no hacer las inversiones, porque si no hago las inversiones y el sistema se me viene abajo, yo soy responsable, política y hasta penalmente, y esa fue una decisión muy complicada. Imagínate que fue una situación complicada cuando la inflación en ese momento era el 25% mensual, anual, y ahora es 150% anual. Así que esa fue la situación más complicada. Y después me gustaría charlar sobre, tengo muchas cosas para hablar, pero quiero hablar un poco sobre las inversiones y lo que se llama filantropía. Y también de bueno, primero, ahí me ordené. O sea, tu otra faceta es tu faceta como presidente del Museo de la Shoah. Entonces, primero me gustaría saber cómo ves al crecimiento de los movimientos que se llaman negacionistas y fascistas y si te preocupa. No, obviamente me preocupa y el Museo del Holocausto tiene como objetivo justamente luchar contra esa corriente. Para serte sincero, la veo chiquita y débil, pero igual hay que luchar y hay que atacarla, no hay que dejar que crezca. Pero creo que el Museo del Holocausto tiene como dos grandes objetivos: luchar contra esa corriente negacionista y, por otro lado, permitirle a los sobrevivientes del Holocausto, muchos de aquellos todavía viven, de poder expresar, de poder contar sus historias. Porque una cosa es mostrar una foto, un video, una historia, y otra cosa es que está el sobreviviente y te cuenta en primera persona lo que fue el Holocausto. Y estos sobrevivientes, después del horror que han vivido, quedaron como con una responsabilidad, como un mandato en su vida, que es contar al mundo lo que fue ese horror. Entonces el museo tiene ese doble rol, ¿no es cierto? Siempre educativo, pero tiene ese doble rol. En cuanto a la cuestión filantrópica, yo soy un convencido que aquellas personas que hemos recibido por alguna razón del azar o no sé de qué, un don para generar riqueza, tienen que devolverlo de alguna manera a la sociedad. Nosotros lo hacemos con la Fundación Pampa, pero también lo hago en forma personal, por ejemplo, a través del Museo del Holocausto o aportando a otras causas. Que uno puede ser aportando solamente dinero, que es la parte más fácil, porque agarra un cheque, le da la plata y se olvida, y otra es dedicando tiempo y esfuerzo para armar cosas, como fue el Museo del Holocausto, que lo armamos prácticamente de la nada. La Fundación Pampa la comenzamos junto con Pampa, y el otro día festejamos los 15 años, aniversario número 15, y la verdad que hace un trabajo espectacular en todo lo que sea educación, becas para chicos de primaria, secundaria, terciaria que están con problemas económicos para no terminar. Tratamos de dar una beca y ya han pasado por ya hemos becado a casi a 5.000 chicos. Así que bueno, es un poco un granito de arena, como decía la Madre Teresa de Calcuta, todo es una gotita de agua, pero muchas gotitas de agua en el océano. ¿Y cómo ves a la situación impositiva del país? ¿Impositiva? Sí. ¿Estás de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo? Como algo súper extraordinario para el momento de la pandemia, puede ser discutible. Mantenerlo como algo permanente es horrible, porque generó que muchos empresarios se vayan del país. Muchas grandes fortunas se fueron del país. Entonces vos decís, que ganó el país por haber cobrado ese impuesto y haber perdido, yo qué sé, 100 empresarios, 100 fortunas, y yo creo que no. Pero creo que el esquema impositivo argentino está mal, está distorsionado y hay un montón de impuestos, y es justamente la contracara de un país que tiene déficit fiscal crónico y que es imposible que funcione así. ¿Pensaste en irte del país vos alguna vez? No. Ni aún cuando tuve que pagar el impuesto a la fortuna. Pero te explico por qué. Porque yo no entiendo a mis colegas empresarios que se fueron del país, porque
ninguno de esos colegas empresarios, para no pagar el impuesto, es porque le falta para comer, ¿no es cierto? Entonces esos empresarios se van del país para incrementar la herencia a los hijos. Entonces, para incrementar la herencia a los hijos, dejan de ver a los hijos, que los dejan acá, o los llevan a otro país. Entonces, es medio como ridículo, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que, obviamente, no me gusta pagar impuestos, obviamente trato de convencer a los políticos de que no pongan impuestos tan negativos como el impuesto a las grandes fortunas, pero yo prefiero tener menos plata y dejarle menos plata a mis hijos, pero pasar más tiempo con mis hijos. Y cuando tenga, con mis nietos. ¿Y cómo convivís a modo personal con tu faceta laboral? Quizás desde una situación de tanto poder y no estando, nos decías por ejemplo al principio de la entrevista, no estás tan expuesto públicamente, de hecho, de vuelta gracias por darnos la entrevista, pero ¿cómo convivís con eso? ¿A nivel público también? No, le presto atención, obviamente, tengo mi equipo de prensa y activo, de alguna manera. O sea, cada vez que hago una inversión grande, no aparezco yo, pero trato de que la noticia aparezca. O sea, hay que armar es tu forma de que la sociedad conozca la empresa y conoce todo lo que tenés que darla a conocer, tenés que hacer una actividad de prensa. No, lo vivo tranquilo. Creo que una de mis claves es tener a mi compañera de toda la vida, Mariana, que es la persona que, como me conoce a los 14 años, es la única que nunca va a tener ningún temor en decirme las cosas que me tenga que decir, y como digo yo, cuando estuve en momentos de depre, la que me levanta, y cuando tengo momentos de euforia, la que baja a tierra. Eso es una fortaleza, eso es una gran bendición que tengo. ¿Cómo te ves a futuro a nivel laboral? ¿Qué te ves haciendo? ¿Siguiendo con Pampa Energía? ¿Te gustaría hacer algo nuevo? No, creo que mi gran desafío actual es justamente generar la transición generacional. O sea, nosotros hicimos todo lo que hice lo hice básicamente entre los 30 y los 50 años. Yo ahora voy a cumplir 60 años que viene. Bueno, tengo que armar el esquema para que tomen los chicos de 30 a 35 años y los dinosaurios de 60 plus empecemos a corrernos y dejar el espacio para que se desarrolle. Así que ese es mi gran desafío, digamos, es mi desafío de los últimos años y es mi gran desafío de los próximos 3 a 5 años, te diría. Cómo dar espacio para que la nueva generación tome el lugar y los dinosaurios nos corramos. Y de todo lo que has hecho, ¿de qué te enorgulleces? De lo que más me enorgullezco es del Museo del Holocausto. Porque la verdad que armar una planta eléctrica, un ciclo combinado, un pozo de petróleo, comprar una empresa, llevarla a la bolsa, te da cierto orgullo. Pero cuando vos generás un museo sin saber nada y obviamente de vuelta confiando en equipos, y cuando viene uno de los sobrevivientes de 85, 90 años y te abraza y te dice gracias, nunca pensé que íbamos a tener un museo del Holocausto así, eso no tiene comparación con nada. No es que viene un accionista y te da un beso, te abraza y te dice gracias por el retorno. En cambio, un sobreviviente que de vuelta es su mandato en la vida y vivió ese horror y tiene 90 años, y a los 90 años sigue haciendo el esfuerzo de levantarse, ir al museo para dar una charla a los chicos, una charla a estudiantes, y que viene y te abraza y te dice gracias, eso es muy fuerte. Y en este traspaso generacional del que hablabas recién, vos, por ejemplo, cuando arrancaste con Pampa, uno de tus socios fue tu hermano, ¿no? ¿Cómo fue hacer negocios con tu familia? ¿Le tenías miedo al principio? No, al principio no, y mi hermano, que fue mi socio de toda la vida, es clave. Siempre tenés que tener un camino tan difícil, tan largo, a alguien que vos tengas no 100%, 1000% de confianza y que sabés que le puedes dar un quilombo y te lo va a manejar bien. Así que a mí me gusta una frase, un proverbio viejo, muy conocido africano, que dice: si tú quieres caminar
si tú quieres caminar lejos, si tú quieres caminar rápido, ve solo, anda solo. Pero si quieres caminar lejos, llegar lejos, anda acompañado. Y yo creo que mi hermano y otro de mis socios han sido ese equipo que me ha acompañado y nos ha permitido llegar a donde llegamos. ¿Y te preocupa la situación de la juventud y el acceso al primer empleo, a las viviendas que hay? Obvio que me preocupa. Lo que pasa es que yo tengo una visión, para mí, muy clara, y es que la única manera de que la gente joven tenga un empleo y tenga acceso a la vivienda es que no haya inflación. Y la única manera de que no haya inflación es que no tengamos déficit fiscal. Y hasta que los argentinos no entendamos eso, va a ser imposible. Entonces, a mí como obsesión es cómo hacer entender a la gente que cada vez que hay déficit fiscal y emiten pesos, están estafando a la gente que tiene un salario. La están estafando, le están robando. Le están robando a los asalariados una parte del salario, le están robando a los pibes la posibilidad de generar un empleo. Porque con 150% de inflación y con, digamos, esta demagogia de acosar a los empresarios, ¿quién va a invertir para que vos o vos tengan un empleo? El sector público no te genera empleo y no te genera riqueza. Entonces sí, me preocupa mucho y espero ver en algún momento de mi vida que los políticos se ponen de acuerdo y digan, miren muchachos, ya probamos 60 años con déficit fiscal, nos fue como el culo. ¿Por qué no probamos 5 años sin déficit fiscal? Probemos. Ya probamos 60 con déficit, nos fue mal. Probemos otra cosa, que es lo que la inmensa mayoría de los economistas sostiene. Bueno, eso es un dilema que no logro responderme. Ese ajuste, ¿cómo se podría hacer? Ese ajuste va a ser duro. Para la población en general. Al principio, y después la población en general va a tener sus beneficios, un poco como pasó con la convertibilidad. La convertibilidad, ¿por qué Menem ganaba las elecciones? Porque bajó la inflación a prácticamente cero y el país creció como nunca. ¿Y crees que podría haber un 2001 y que después de ese 2001 volviera a crecer el país? No, yo no veo en 2001, porque el 2001 fue muy complicado por las cuestiones técnicas bastante complejas. Pero yo creo que con 150% de inflación la gente ya entiende y creo que se va a reflejar en las urnas, que hay que hacer un cambio, que no podemos seguir igual. No podemos seguir igual porque igual llegamos a estos niveles de inflación y de pobreza y de falta de perspectiva para los jóvenes. ¿Crees en la dolarización ahora que es muy popular? ¿Serio? No creo en la dolarización. Pero soy un fanático del equilibrio fiscal y un fanático de la no emisión monetaria. Marcelo, ¿qué pregunta te harías a vos mismo? ¿Qué pregunta me haría? O sea, si ya tenés una empresa exitosa y tenés un nombre y tenés una cantidad de dinero, ¿por qué me levanto todos los días a seguir queriendo hacer más cosas? Gracias por la nota, Marcelo. No, por favor. También gracias a la Asociación Cooperadora que siempre nos ayuda a hacer esto posible, a la Asociación de Exalumnos del Colegio también y a la gestión por sernos el Salón de Banderas para usarlo. Y nos reencontramos en una próxima edición de Oligarcas de la Nada. Gracias. Muchas gracias.